Bienvenidos a un programa más de 24 minutos en la historia. Sí, aquí estoy rodeado de mis amigos para platicar un poco de la historia y de qué pasó en un día como hoy, sí, 9 de junio. Hoy es lunes, así que empecemos con mucho ánimo. Empecemos a la derecha. Hola, Pau, Nando. buenos días, ¿cómo están? Querida Anita. Muy bien, los lunes nunca son de Los mucho lunes ánimo. nunca son maravillosos, pero bueno. Pero Es bueno. como Pero bueno, Garfield dando- Como bonitos los Garfield. viernes. A ver tú. Lleno de energía. Aquí. Muy bien ahí, nada No le más. pregunten al resto del cuerpo, pero ahí está todo. Bueno, Carlos, buenos días, Chío también y nuestra productora María, que por ser lunes está muy feliz. Bueno, pues un día como hoy se celebra, los días 9 de junio, se celebra el Día Internacional de los Archivos. Así es, desde 1948, que es la fecha en la que se creó el Consejo Internacional de Archivos. Y es precisamente para sensibilizar y hacer conciencia de lo importante que es guardar datos, poder identificar eventos. Pues ahora sí que, como decía María hace rato, antes de entrar al aire, lo importante que es tener documentado todo, porque ahí inicia la historia. La historia inicia cuando se inventa la escritura, ¿no? Entonces, ahora hay que guardarla y hay que tenerla registrada. Entonces, es un día importante. Y uno lo sabe muy bien que los archivos son importantes cuando los pierde uno en su computadora. Ay, qué susto, ¿verdad? Cuando dice, ¿dónde quedó ese archivo? No, y lo más importante es que hay que difundirlos. Sí. Porque cuántas historias de datos tan importantes se quedan encriptadas en archivos y todo lo que se desconoció y años después, bueno, hay hasta libros, ¿no? No, pues en Que de ahí este se mismo programa, desencadenan aventuras. ¿cuántas cosas no hemos comentado que se hallaron por casualidad 300 años después en el Escorial? Alguien estaba buscando otra cosa y dijo, oye, mira, esto Y es mira, una carta. este es bueno, y esta carta, Sí. o un cuadro de alguien famoso, o monedas o demás. Y nosotros vamos a dejarle a nuestras generaciones algo terrible, porque guardamos una cantidad de fotos que no sirven, basuras que no sirven, archivos repetidos, y es muy complejo lo que estamos generando, ¿eh? O sea, No te preocupes. ¿no En te realidad, preocupó? lo que pasa, si estamos hablando de archivos digitales, Sí. no va a ser una mina de oro para mucha gente después. Y sobre todo, porque claramente, y esto es así, profecía. ¿Qué de comió 24 esta minutos en semana No, Álvaro? va a haber una división entre antes y después de las inteligencias artificiales. Porque la distorsión de la historia y de la percepción que está pasando con todo esto, no de veras, va a llevar un fenómeno de recuperación de arqueología digital. De no, a mí no me engañan, yo voy a ir detrás de las fake news y de cómo empezó todo. Y el análisis de metadatos, que actualmente ya es todo un tema y es toda una subespecialidad, se va a volver una mina de oro. O sea, El antes de la inteligencia artificial el antes y el lo después. entiendo muy bien. El El después, nadie quién sabe, sabe, ni la nadie misma sabe. inteligencia artificial, y por cierto, es solo un nombre. Le decimos inteligencia artificial. Pero no es una inteligencia como la nuestra. Bueno, también este es un día muy importante de inteligencia artificial, el Día del Primo en México. Sí, bueno, para los que tienen primos que quieren, está muy bonito, fíjate. No, sí, pero pensando en esto, porque lo platicamos cuando subastamos este día y esta efeméride. La familia no es lo mismo que fue o que era cuando nosotros crecimos, ¿no? Afortunadamente, las familias ya no se manejan igual, las dinámicas familiares no son las mismas. Y ya este caso de primos que son como hermanos o de familias donde todos los primos se conocen, donde hay solidaridad, donde van a sus fiestas, se va perdiendo. Entonces, este sería un día importante de recuperar. Un saludo a todos mis primos que nunca me ven y nunca veo, pero ustedes saben que... por cierto, en Tijuana tengo familia. Un saludo a todos mis primos de Tijuana. Me voy a acordar de hablarles hoy. Me parece muy bien. Bueno, pues ahora empezamos con unas efemérides del año 53. Un día como hoy, en Roma, el emperador romano Nerón se casa con Claudia Octavia y muchos años después, en 1968, bueno, no tanto, 15 años después, Nerón es forzado al suicidio.
con ayuda de su secretario Epafrodito, que lo apuñaló cuando un soldado romano se aproximaba. Este Epafrodito es un buen hombre, Es un ¿verdad? buen nombre. Sí. Pero bueno, a ver, cuéntanos. No, es que la figura de Nerón y Roma, y a mí eso me encanta. Y bueno, es importante sí mencionar que con tal de hacer alianzas, con tal de asegurar el poder de estos emperadores, lo casan con Claudia Octavia, que era hija del emperador Claudio, y Mesalina. Esto se traduce a que era hermanastra y prima, hoy que es el día del primo, prima segunda de Nerón, ¿no? Entonces, se hace toda esta alianza. Bueno, Nerón, por supuesto que le fue infiel, no fue un matrimonio por amor, le fue infiel muchísimas veces. Y se enamora de una mujer llamada, bueno, incluso hasta de su esclava Actea, pero también de Popea. Y entonces Popea le dice, te tienes que deshacer de Claudia Octavia, y la manda exiliar a la isla de Pandataria para después ordenar su ejecución, porque eran así de No, sí, Nerón era sanguinarios. un encanto. No, bueno. No, no, no. No, pero es que así eran todo, o sea, así era la Roma de aquella época. Entonces, Nerón, fíjense, le ordenó que le ejecutaran, pero la ejecución era que Claudia Octavia se cortara las venas, que ella se las cortara, ¿no? Entonces, ¿y bajo qué argumento? Pues está acusada de adulterio. ¿Y cómo puedes probar esto? Le pide Nerón a uno de sus pedagogos, que era Niceto, que pues declarara que efectivamente ella había sido su amante. Y después, en el año 68, se suicida Nerón, nada más que él, es importante decirlo, él ya había tenido 4 intentos de suicidio anteriormente. Entonces hay una rebelión de Vindex, y Vindex era un senador que estaba en contra de Nerón, junto con Galba, y lo que hacen ellos es que empiezan a desestabilizarle políticamente todo el imperio. Nerón tiene que huye para evitar ser asesinado, pero pues se da cuenta que de plano van por él, y entonces le ordena a su secretario que por favor lo apuñale para ya acabar. Y dicen que las últimas palabras de Nerón antes de ser apuñalado y morir fue: qué gran artista muere conmigo, porque él era un apasionado del arte. Ah, Por eso, de hecho, se duda de que él haya mandado incendiar Roma, No, de hecho, porque eso ahí es una- perdió muchas obras de arte. pero les Que voy a, él- nada más además, déjenles ¿no? cuento una leyenda, esperen, una cosa que un día fuimos a una fiesta de disfraces y salió precisamente un primo mío, salió con una sábana y una caja de cerillos flama, y le dije, ¿y de qué vienes disfrazado? De Nerón, voy a incendiar Roma. Pero sigue, por favor. Es apócrifa Poncho. esa anécdota, y de hecho es muy común en gente odiada a lo largo de la historia que se le inventen cosas así. Sí suena muy poético, incluso precisamente por esta inclinación artística de Nerón tocando el arpa, que además todavía ni se inventaba esa El arpa. particularmente. Tocaba una lira. La lira, Una sí, lira. pero esa particularmente la que la tradición La dice chiquilla. todavía ni se inventaba. Y además él no era, pues, digo, músico, y no estaba en Roma en ese momento. Entonces, no. es totalmente apócrifa, pero como checa con la personalidad y además con la decadencia de la Roma imperial, porque no solo es él, o sea, digo, vienen de una serie de historias, y luego vendrá Caracalla, que Del hace senador Degenere y a su caballo y demás. Entonces, Calígula, ¿no? Calígula. Fue Calígula. Sí, y entonces, pues realmente no se salvan. Y con todo y en el contexto, Nerón no fue tan mal emperador No. cuando hizo algunas cosas bien. El problema es ese. Y ya se va viendo desde entonces las intrigas entre Senado y Guardia Pretoriana, porque Galba eso es lo que tenía, que es lo que hace que él huya. ¿Por qué va a huir si es el emperador? Huye de sus propios guaruras. La Guardia Es que- Pretoriana era la que los cuidaba y la que los mataba. Y esa Sí, es la pero historia como se hacían de los- complots de ellos en el mismo Senado, Sí. entonces ahorita estoy de acuerdo y el Senado pongo a este como emperador, pero al ratito te traiciono, entonces todo el Sí. Senado está en contra Sí, pues, ¿Dónde he Eso oído yo eso del Senado y demás? Me suena interesante. Sí. Bueno, pero ahora brinquemos hasta el 1772. En las costas de Rhode Island, en los Estados Unidos, es quemado el barco británico Gaspee. Gatsby. Era la goleta que estaba encargada de patrullar Rhode Island, Rhode Island. Rhode Island, perdón, Mm. y hacer cumplir las leyes navales inglesas, sobre todo contra el contrabando.
¿no? Y es un acto de Y qué rebeldía. bien dicho por los ingleses que casi Que no no, les gusta ellos el no les gusta el contrabando contrabando, ni nada, nada. nada. Los ingleses Nada de insistían eso. es que si alguien iba a vender esclavos y alcohol era ellos. Ah, Exactamente. claro. Nadie más. Nadie más. ¿Sí? Y cobrar impuestos por eso. Por supuesto. Exactamente. Sí. Y bueno, es el inicio, es un acto de desafío civil a la autoridad y es el inicio de la revolución de Estados Unidos. Muy bien. Bueno, pues ahora brinquemos hasta 1928, cuando Charles Kingsford Smith completa el primer vuelo transpacífico como un monoplano Fokker trimotor en Southern Cross. Este es transpacífico, o sea, el Atlántico ya se había conquistado, ya lo habían hecho, ahora vamos para el otro Ahora lado. vamos para el otro lado. Y sale desde California y va hacia Australia. Y cruza toda esa, todo el Pacífico. Hace 2 paradas, una en Hawái y otra en Fiji. Y nada más son 11.890 Nada kilómetros. más. ¿Y en cuántos días? ¿En cuántas Se lo horas? echó en 83 horas. ¿Iba en solitario? No iba en solitario, iba con otros. Sí, sí, no, iba de- él, Charles que era su copiloto, James Warner, que era el operador de Ese radio. es el más importante. Aunque no lo crean, aunque no lo crean, de todos, siempre cuando platicamos con Carlos y demás, a dónde van en una goleta, cómo le dan la vuelta al mundo, cómo suben al Everest, cómo todo, lo más importante es dónde diablos estamos. Porque si no sabemos dónde estamos, Pero este no era- sabemos a dónde vamos. Exacto. ¿no? Ese era Harry Lyon, ese que era el fue navegante y el ingeniero. Ok, pues eso fue, porque normalmente en esos nada más está el del nombre del vuelo y los que lo hacen posible son los otros. Bueno, luego todos ellos fallecen. No se sabe bien, pero parece que, muchos años después, en otro avión, en otro cruce, porque se dedicaban a eso, a romper récords de cruzar. Y era muy rico, ¿quién lo pagaba todo eso? Sí, porque qué divertido dedicarte a No eso. tengo Sí, ni la está más remota padre. idea, pero se dedicaba a eso con su tripulación Ajá. y el avión se pierde justo en Hawái, en las aguas de Hawái. Y ahí se estrellan y muere él y su tripulación, que son estos. Pero es curioso cómo el primer vuelo transatlántico, el Lindbergh, sí causa furor, sensación, titulares, él se vuelve una estrella, literal, la gran sensación. Pocos años después se da este cruce que es más del doble de distancia, mucho distancia. más peligroso, pero llegan a Brisbane, Australia, donde no vivía nadie. A lo mejor su error Sí, fue no ese. llega a París. Si lo hubieran hecho al revés y llegan a San Francisco, Claro. ahí sí lo recibe todo el mundo y Chinatown, pero... Pero para llegar a Y California Chinatown. tenían que llegar Pues que ya primero. estaba allí, sí. Y entonces la historia no lo recuerda. Y luego, ¿quién pagaba esto? En esta muy probablemente Fokker Gulf, el fabricante del avión. Porque también, recuerden que igual que en la historia del automovilismo, al principio se define por los retos y las carreras. Sí, Y entonces son las armadoras igual, o sea, Pero el que- Mercedes, Benz, Fiat, pero que el que pagan. normalmente paga todas esto, lo mismo que ahora que está el Giro de Italia de moda y demás, un saludo a Isaac del Toro. Sí, la gran hazaña. No llegó al final nos robaron malditos Pero ingleses. bueno. Ay, no, al Pero, final no llegó, por pero ejemplo, una hazaña, ¿no? O sea, Eso, la maglia rosa, es porque la Gaceta del Sport, que era el que patrocinaba el Giro de Italia, se imprimía en papel rosa. sí. Y pues eran grandes aventureros, grandes carreras, todos fueron patrocinados por No, la pero prensa. desde el principio, por ejemplo, en la Giro de Italia, ya están ahí Campagnolo, ya están Pinarello, ya están las marcas que a la fecha siguen siendo líderes en algunos componentes específicos de ciclismo. Y era también una cosa muy interesante de esa época muy romántica de ese nacionalismo deportivo que no era encono, de traer las escuderías y las marcas su propia tecnología y hasta la moda. Porque la moda del Giro de Italia es distinta a la de la Vuelta de Francia. todo es Ahora ya distinto. todo el equipo deportivo está muy estandarizado y ya más bien son los colores lo que puede variar. Pero antes sí era, o sea, ustedes vieron, o sea, la Vuelta de Francia era de boinita, ¿no? O sea, vean fotos. Ya tiene más de 100 años, ¿no? Las dos. Y en Europa, cuando nace la Fórmula 1, los autos tienen, ¿sí? tienen colores según la Sí. nacionalidad. Los ingleses eran los ingleses verdes. eran los verdes, Los- los alemanes eran plateados, Francia azul, los Italia italianos rojo. eran rojos. Pero no bueno, lo patrocinó nadie así. Lo patrocinó
un empresario de Melbourne O sea, que se llamaba Sidney Mayer. Perfecto. Y ahora sabemos. Ya no hablen de las escuderías y sigamos. Digamos, bueno, pues ahora. Callado, pero espérate, ahora sabemos por qué llegó a Brisbane. A Brisbane, Claro. Australia. Porque- Es que el que Oiga, paga- venga, el que venga paga acá, manda. yo lo pago. Bueno, ¿cuánto nos falta? ¿Cómo vamos? Ah, perfecto. Bueno, pues en 1930, en la estación central de Illinois, los hermanos Leo Vincent asesinan a Jack Lingle, reportero del periódico Chicago Tribune. Ajá. Alegarán que Ujú. le debía $100,000 por deudas de juego al mafioso Al Capone. Ahora, en la estación central de Chicago, Illinois, porque Ajá. sí, es muy curioso. En toda esta época de los gángsters, el, Bueno, de los gángsters en primera plana de los periódicos, Sí. porque los gángsters ahora lo que lograron es esconderse Claro. otra vez y No, por eso, desaparecer. No lo- quiere decir que ya no haya gángsters. los gángsters como rockstars generaban ciclos de noticias que se volvían casi como radionovelas, siendo en ese momento la radio el medio principal para comunicar noticias, y la gente seguía sus hazañas, ¿sí? Así Sí. como John Dillinger, Matt que lo platicábamos el otro día, ¿dónde irán a saltar ahora? Sí, Ahora, sí, pues, sí, ¿dónde sí. andarán? Les escribían cartas a las redacciones de los Ah, periódicos, sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, ese fenómeno de la fascinación de los norteamericanos con sus criminales, hasta que los hacen presidentes, es una cosa que no va a dejar de extrañarnos nunca. Bueno, ¿no? Joseph Bonanno, su pecado fue volverse rockstar y entonces se dieron cuenta dónde estaba y palo, Sí. le dieron cuello. Bueno, en 1934 en Estados Unidos se estrena la primera película del Pato Donald Duck. Ujú. Pero en realidad no era la primera, bueno, sí era la primera película en la que salía Como estelar. Donald Duck, pero no era estelar. Él Mm. era un papel de segunda. Mm. La Pues película es se un llamaba tipo- La es un gallinita tipo- sabia. Es un tipo horrible. Ay, no, es El Pato encantador. Donald- el Pato Donald es un neurótico. Como todos Le van- nosotros. ¿Qué tiene malo? Como Acá toda la está- población. Estamos acompañados de muchos Pato Donald. Te lo voy a regresar. Exacto. 13 Bueno. niños, pero fíjense que es Hay muy... un libro que, sí, ¿verdad? Siempre, bueno, seguido cuando tocamos este tema, pero hoy sí viene al caso, porque se llama Para leer al Pato Donald de Ariel Dorfman, escritor chileno, que Y hoy les sí vas a recomiendo. poner, y hoy sí vas Sí, a hoy sí poner lo ponemos, aquí sí, sí. abajo. No, La sí, ahora portada. sí, y además Ah. ahora sí dije el nombre y el Y autor. bien. Porque es un análisis muy interesante de lo que son y lo que significan todos estos estereotipos, no solo de Disney, sino en general de las caricaturas norteamericanas, porque dice, igual con otros ejemplos de Tom y Jerry y demás, porque es una ratificación del estatus capitalista, vamos a decir, en todos los sentidos, y Donald es de hecho el US Marine, el soldado gringo, y refleja mucho de algo que en ese momento ellos veían como bueno, bueno, voy a decir norteamericano en vez de gringo, esta neurosis realmente, porque es eso, es el andar deprisa, es el hablar rápido y que no se te entienda lo que dices, es el estar todo el tiempo de malas, es el ser reactivo, ¿no? Porque, y bueno, otros temas que ya no son estrictamente del Pato Donald, pero que sí se reflejan en toda la obra de Disney y de la Warner Brothers y de los medios norteamericanos de ese tiempo, que es el orden natural de las cosas es siempre hay alguien arriba, siempre hay abajo, las cosas se pueden resolver literal a guamazos, ¿no? O sea, si lo analizas y lean el libro, digo, para eso lo estamos recomendando. Tiene razón, su punto de razón, y no es para arruinarle la infancia a nadie porque ya pasó. ¿Y entonces Chip and Dale qué son? Ah, no me hagan hablar. Que siempre están fastidiando. Estamos Sí, en sí. horario familiar. Oye, Pero- y Mickey Mouse, que es tan Ese es lindo, el tan ejemplo limpio, Sí. tan impecable, Sí, tan... También, sí, él es el buen chico. El Rockefeller. Sí. Sí. Bueno, tan es así, con lo que están diciendo, que el éxito del Pato Donald no fue en Estados Unidos, Ujú. fue en Noruega y en Finlandia. Fíjate. En Estados Unidos no tuvo el éxito como Pero Bola ¿por de qué Mickey Mouse, el y en perfecto. Noruega, ¿por qué? Pues ahí fue donde empezó su Porque fama y ahí donde les tuvo- gustan los... simpático. Pero fíjate, Bueno. porque si Y no es ellos el son... Pero Mickey Mouse también- tan perfecto, lo que está diciendo Álvaro. Si no es, Pero- A los es gringos les mucho más... encanta.
Hay otra cosa a Sí. considerar aquí, fíjense que se me pasó cuando estábamos hablando del Plan Marshall. La Hace 3 días. americanofilia que le dio a los europeos después de la Segunda Guerra Mundial tiene mucho que ver con eso. O sea, hasta la era del rock and roll, los europeos están viendo a Estados Unidos para arriba. ¿Sí? Todo lo que sale de Estados Unidos, su cine, su música, es apreciado y es valorado así. Pero bueno, ahorita seguimos con todo eso porque tenemos que irnos a un corte. Nos vamos a tomar un café en Sonora. Ustedes hagan lo mismo. Y ahorita regresamos con un poco más de este paseo por la historia. Bienvenidos nuevamente a la segunda parte de este lunes maravilloso que tienes mucho poder hoy, Alvarito Llenos está de energía. muy contento y vamos a platicar un poco que en 1944 en Thule, una aldea de 18,000 habitantes en el centro de Francia, soldados alemanes ahorcan de los balcones de la localidad a 99 civiles, en represalia por la matanza de 40 soldados alemanes el día anterior en el movimiento de resistencia Maquis, que trataba de liberar la ciudad. Otros 321 civiles serán enviados a campos de concentración en Alemania, donde 101 perderán la vida. Es en 44, o sea, es acaben con lo que sea, Sí. porque ya están tomando el poder. No, y bueno, hay que también considerar que están en el contexto de la histeria Sí. del desembarco en Normandía, que fue el 6. O sea, los alemanes están particularmente pues paranoicos, ¿no? Y quieren asegurarse de que no haya un levantamiento popular en contra de su ocupación, ¿no? Entonces, eso es porque atrocidades de este tipo cometieron todo el tiempo, Ay. pero normalmente como ejército invasor avanzando. Y además se cometieron atrocidades, las guerras son atroces Todas. y son salvajes de un lado y del otro. Sí, pero aquí estos casos así particulares de exterminio total, pues bueno, por eso aquí en México, en la Ciudad de México, el pueblo de San Jerónimo Lídice, se le agregó el Lídice en honor a una aldea checa que fue arrasada completamente en un caso muy parecido por unos partisanos, de la resistencia asesinan a Heydrich, un líder de la SS, y en represalia matan a toda la Y población. por eso es San Jerónimo Lídice. Por eso es el Lídice. Qué San Jerónimo maravilla. Lídice. No sabía, aquí se aprende siempre, conduciendo o escuchándonos. Pero bueno, mira, este me gusta. En 1957, en la frontera entre China y Pakistán, se realiza la primera ascensión a la montaña Broad Peak, la 12ª más alta del mundo, antes llamada K3. Pero estas luego no es que sean las más altas, sino son las más complejas, son más muy complejas, peligrosas, ¿no? Porque es el K es ¿qué? El K viene de la cordillera de Karakorum. Y de ahí los topógrafos británicos, conforme iban describiendo cada una de las montañas, le iban poniendo K1, K2, K3, K4. Luego los fueron renombrando por nombres como el que acabas de mencionar. Este se llama Broad Peak. ¿No? Sí. Las fueron renombrando, pero se les han quedado como K3 entre los alpinistas, ¿no? Y es famoso, ¿no? Cuando alguien dice, conquistó el K3. Sí, es que además los nombres locales de estas montañas son trabalenguas. O sea, imagínense en nepalí, en pakistaní, en dialectos yugur de los chinos. O sea, entonces, sí, los europeos no se iban a aprender el nombre local, pues ponle K. Ponle K. Bueno, por los nombres de los Sherpas, ¿no? Que son tan complejos también para nosotros. Bueno, y un día como hoy, en 1968, en los Estados Unidos, el presidente Lyndon B. Johnson declara el día de luto por la muerte del senador Robert Kennedy. Asesinado un día antes en Los Ángeles, California. En Los Ángeles, en el Ambassador. Sirhan Sirhan, un pues disidente realmente en algo que pues
La historia nos ha llenado de casos así donde la teoría siempre es que es el asesino solitario y obviamente las teorías de conspiración Y luego, abundan. y Sigue luego, siendo el segundo Kennedy famoso asesinado. pero en es los que 60s. después descubren Ujú. que cuando le disparó, ¿no? Tiene un revólver, creo, de 8 tiros, Ujú, ¿no? Un 22 de 8 tiros, que no es un arma para asesinar a alguien. ujú, Y hay tiros por todos lados dentro Sí. de la cocina, ¿no? Dicen, ujú. Ujú. y hay muchos heridos y demás. Entonces, bueno, la conspiración y A todo lo que da. a todo lo que da. Que otro Kennedy muerto. Esa familia tenía problemas, Una ¿no? maldición, yo Una creo. maldición. Sí, le totalmente. llamaban la maldición. maldición, ¿no? Pues Pero sí, la bueno. maldición de La ser maldición herederos de un Kennedy. imperio ilegal de alcohol y política en el Exacto. Sí, son unas Sí, maldiciones de esas que tienen en la vida. No más. nada más, Sí, sí, sí. Es que creo que don Joseph Kennedy era un Era, hombre, el era Jock cosita era seria. Era bueno. todo Esta un te va a éxito. gustar A a ver. ti. En 1976 en España se aprueba la ley que autoriza la existencia de partidos políticos. Sí, porque es uno de los primeros pasos para lograr la transición a la democracia en España después de toda la dictadura de Francisco Franco. Sí. Y entonces sale y se aprueba esta ley para que se llevaran a cabo la celebración de las elecciones en el 77. Entonces aquí empiezan en España personajes muy importantes como Torcuato Fernández Miranda, que es Ujú. de estos arquitectos de la democracia en España. Entonces, pues después de tanta dictadura, se empieza a abrir y a dar este cambio, ¿no? Y Aunque 2 veces finalmente... después ya tendríamos el destape. Bueno, Pero pero fueron Algo que nos muchos alegró la años. infancia a muchos latinoamericanos en los 70s, porque gracias a la caída de Franco, la dictadura y la represión católica velada ahí, gubernamental, de repente en España empiezan a pasar cosas que no te imaginabas. Digo, España nosotros la conocíamos por las películas de Marcelino Marisol, Panivil. Marcelino de Panivil, las Marisol, películas de Marcelino de Rocío Panivil. Dúrcal, de Marisol y Rocío todas Dúrcal, esas. ¿verdad? Pero Era la inocencia total, ¿no? Y de repente, pues ya ves cosas como, bueno, toda la movida madrileña, que después en los 80 ya será el boom del rock en español, empieza allí. La Chapó, Alaska y los Pegamoides Era antes de tan, Dinarama. era tan especial lo que sucedía en Europa, es que los españoles iban a Francia, atravesaban la frontera para poder ver películas triple X. Triple. Ajá. Y era, wow, O vamos a doble X Francia. o es una que en X, España al no se caso. podía nada. Nada, No podían no, ni nada, respirar los nada. propios Sí, sí, españoles. Y luego es tan especial y el destape es tan fuerte que los franceses empiezan a pasar a España, Ah, porque España es Sí. mucho más liberal, muy rompieron la interesante. liga, todo Sí, el rompieron sexo. Ujú. todo, claro, y entonces luego va y viene, ¿no? La liga es interesante. Pues bueno, en 1983, un día como hoy, en el Reino Unido, Margaret Thatcher gana las elecciones Sí. generales. Primera La dama de hierro. Y la primera mujer de un partido político como Ujú. líder, la primera del Partido Conservador. Sí. Y bueno, sí, ganó las elecciones por una mayoría Ahora, no eran sus primeras impactante. elecciones, ella No. había sido electa en el 80. Lo interesante de estas elecciones es que son después de la Guerra de las Malvinas y en un momento en el que todo su proyecto político y de los conservadores estaba como que en riesgo. Venía la huelga de los mineros ingleses que duró todo un año y fue también un parteaguas socialmente ahí en Y los todas 80. las tragedias que Entonces, sucedieron, hubo mucho, sí, fue fue muy turbulento su primer convulso. periodo y además todavía estaban los problemas en Irlanda, todavía había detonaciones del IRA por ahí en Inglaterra, entonces sí era un gran reto para ella que lo pasa así, para sorpresa de muchos, gana abrumadoramente y eso le confiere a los conservadores un dominio que duró todos los 80s. Ujú. Pierde hasta 1990 con John Major, Margaret Thatcher, Ujú. ¿no? Bueno. La dama de hierro. Bueno, pues también es interesante un día como hoy, pero en 1986, la Comisión Rogers establece sus conclusiones acerca de la explosión del transbordador espacial Challenger, ¿no? Ujú. Que todos nos pareció algo terrible. ¿Cómo? Y bueno, hablando de ustedes que son Ujú. maestras, iba una maestra precisamente, Krista y todos McCauley. los niños estaban viendo. Esas Sí, escenas son, es muy curioso como en terrible. todas estas cosas que ya son en la era de la televisión, está la noticia
y el ángulo humano que es con el que luego nos vamos quedando. La imagen del el Challenger explotando todavía en la atmósfera terrestre, y los niños en su salón viéndola y ves de la ilusión en los ojos al que, Es muy ¿no? especial. Entonces ya no va a regresar la maestra. No, creo que Bueno, no. esta comisión lo que dice es justamente por qué explota el Challenger. Hubo un pequeño problema con... Que resultó lo tan pequeño. Que al luego no tan final. pequeño. En realidad son... Un empaque, ¿no? son Sí, los el empaque. empaques. Sí, la Que vibración. al despegar hay como un frío que hace que no sean tan elásticos estos empaques y entonces empieza a liberar gas. Este gas llega hasta el motor y pues causa la Sí, explosión. explota. Bueno, es terrible esto y para nosotros ya nos explotó el tiempo porque esto Ya. se ha acabado. Me despido. Sí, Pau, Bye, Nando, muchas gracias. gracias. Anita hermosa, muchas gracias. Muchas gracias. Álvaro, querida María, muchas gracias. Rocío, Carlos, a todos y a ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos. Muchas gracias por revivir la historia y los esperamos mañana en 24 minutos en la historia. Muchas gracias. Ahora sí, café. Voy por café.